Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivonne García y el tema que el día de hoy les voy a presentar es el de adulto mayor. Los temas que se van a presentar principalmente son cuatro, que sería la clasificación, es decir, los rangos de edad que a partir de los 60 años en adelante se consideran como la clasificación de los adultos mayores. El segundo tema sería los tipos de envejecimiento, es decir, la razón de cómo se va dando este proceso. El tercero serían los factores que afectan, ya sean naturales o por impacto. Y el cuarto serían los cambios fisiológicos, que se refiere al estado y funcionamiento del cuerpo. Como breve introducción, nosotros podemos tomar en cuenta que al hablar de adulto mayor estamos considerando a una persona que tiene 60 años o más, en donde esta persona comienza a experimentar muchos cambios físicos, sobre todo deteriorantes, y además también se toma en cuenta el estado en el que se encuentra en cuanto a realización sus metas y objetivos que anteriormente se hayan planteado. Primero hablaremos de la clasificación. Como habíamos mencionado, es de acuerdo al periodo de edad en el que nosotros vamos a situar a la persona de la que estamos hablando. Primero, y refiriéndonos a edades, está el adulto mayor, que se considera un adulto joven, ya que éste cuenta de 55 a 64 años. Como segundo, tenemos al adulto mayor maduro, en un periodo de edad de 65 a 74 años. Después tenemos el adulto mayor, que es de 75 a 84 años. Y por último, los ancianos mayores. Esta etapa es la etapa más duradera, ya que va desde los 85 años en adelante. Hay personas que llegan a ser nonagenarios o centenarios, es decir, que tienen 90 años, 100 o más. Otro tipo de clasificación podría ser en tres, que sería el mayor autónomo. Es este periodo donde las personas tienen 65 años en adelante y pueden ser sanos o enfermos, pero son potencialmente incapacitantes, es decir, que pueden aún cuidar hasta cierto grado de sí mismos. Después tenemos el mayor frágil o el adulto en riesgo. Este tipo de adulto tiene o indica un riesgo de dependencia en situaciones pero sin padecerla aún. Puede que necesite de nuestra ayuda, pero no en su totalidad. Después tenemos al mayor dependiente. Este tipo de adulto mayor va a tener pérdida funcional importante de las actividades básicas de la vida y va a necesitar en su mayoría de nuestra ayuda y de nuestro apoyo para realizarlas. Posteriormente, cuando nosotros hablamos sobre los tipos de envejecimiento, nos encontramos con tres principales, donde el primero va a ser el natural o el primario, cuando nuestros adultos mayores presentan estos cambios progresivos y que son muy inevitables. Después tenemos el patológico o secundario, que se presenta en nuestros adultos mayores con cambios acelerados producidos por enfermedades o malos hábitos. Una vida que no fue cuidada desde temprana edad va a presentar a la larga y precisamente en esta etapa todas las consecuencias causadas por los malos hábitos o los malos cuidados en cuanto a la salud. Posteriormente tenemos la exitosa, tanto como hay adultos mayores que tengan este desequilibrio o esta deficiencia de salud, también los puede haber con una salud exitosa, en donde podemos presentar este equilibrio entre la salud y el cuidado y el compromiso que llevan para la aceptación de esta etapa. Como punto número 3 tenemos los factores que afectan al desarrollo de esta etapa. Podemos entenderlo como las posibles causas por las que se ven afectadas las personas que se encuentran en ella. Y se va a dividir en dos, en factores intrínsecos y factores extrínsecos. El intrínseco se refiere a todos los procesos naturales del funcionamiento y deterioro biológico. Son estas causas o factores que nos llevan como tal a la etapa, pero que no son producidos de manera directa o por nosotros mismos.
Después tenemos los factores extrínsecos. Todos estos factores se refieren a que son resultados del impacto ambiental, del estilo de vida, del tipo de alimentación, trabajo, etc. Son todos y cada uno de los factores que nos van a afectar directamente en esta etapa debido a la disfunción o al deterioro de ciertas partes de nuestro cuerpo o a nuestra capacidad para desenvolver una tarea o realizar ciertas actividades. Como cuarto y último punto tenemos los cambios físicos, que serían los cambios que más vamos a notar con el paso del tiempo. Principalmente se encuentra la visión, el oído, el gusto, la piel, el cabello, la fuerza muscular y la resistencia. Todos estos factores o estas zonas de cambio se ven afectadas con el paso del tiempo, de acuerdo a los cuidados que se les dio previamente o simplemente pueden ser factores genéticos, por herencia o el mal cuidado principalmente. Vamos a notar que las personas en esta etapa, en cuanto a visión, ya no ven de la misma manera en la que eran cuando eran jóvenes, tienen que usar lentes, tienen que usar pupilentes, se les tiene que realizar una operación para que puedan seguir viendo, ya que algunos presentan cataratas, etc. En el oído es común que en esta etapa las personas pierdan cierta agudeza al escuchar las cosas de su exterior y es por eso que en esta etapa se da común el que usen ciertos aparatos para la sordera. De igual manera, al gusto se le pierde esta sensación o esta nitidez de los sabores con el paso del tiempo. Los sabores ya no son los mismos, ya no nos gusta lo mismo y algunos son más fuertes que otros, produciéndonos cierto desagrado. En cuanto a la piel y el cabello, se van haciendo cada vez más delgados y pierden ciertas propiedades. La piel es cada vez menos gruesa, presenta fácil movilidad por su capacidad de extenderse, la piel se va colgando, presentamos algunas veces estrías o pliegues conforme va pasando el tiempo, arrugas, etcétera, o verrugas. Y en cuanto al cabello, se van presentando las famosas canas, que si bien algunas personas se pintan el cabello, este proceso es inevitable y no podemos esconder algo que por su naturaleza va a suceder. De igual manera, las fibras musculares se ven deterioradas y no vamos a tener la misma fuerza que teníamos cuando éramos jóvenes. Hay cambios motores y enfermedades que también impactan en esta etapa, como lo puede ser el sueño, ya que durante esta etapa se tiende a despertarse muchas veces durante la noche y se comienzan a presentar estas dificultades para dormir al grado de padecer insomnio, por ejemplo. También la estatura se ve afectada, ya que de acuerdo al desgaste en los huesos y en los músculos, la estatura y la postura se van modificando al grado de que dé una percepción de que nos estamos haciendo cada vez más chaparritos. Y es por eso que la estatura también se ve afectada y es uno de los índices que nos dan para poder detectar si un adulto se encuentra en esta etapa de 60 años. Asimismo, existen algunas enfermedades que con el paso del tiempo pueden ser comunes, ya sea por los mismos años o porque también pueden ser hereditarias, como lo es el Alzheimer, que es una degeneración de las células nerviosas del cerebro y la pérdida de la masa cerebral, haciendo que se nos olviden ciertos periodos o etapas de nuestras vidas e incluso que se nos olvide hasta quiénes somos. Posteriormente, también puede existir la demencia y el Parkinson, donde se existe la pérdida progresiva de las funciones cognitivas y de la coordinación muscular respectivamente. Quiero comenzar este espacio con una frase. Cada uno tiene un máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no, de Arthur Schopenhauer. Con esto entramos a la memoria.
Existen distintos tipos de memoria. Las principales son la sensorial, la de trabajo, la episódica, la semántica y la procedimental. Estas se van a dividir de acuerdo a sus características particulares, en donde podemos clasificarlas de acuerdo a la asociación que tenemos con ciertos episodios específicos, con el corto o largo plazo que dure en nuestra mente, en nuestro cerebro. Podemos relacionarla también con habilidades motoras, tareas específicas, lo que involucre un desenvolvimiento cognitivo específico que solo nosotros o alguien más pueda entender, y sobre todo también la memoria que se puede desarrollar de acuerdo a los sentidos por medio de nuestro cuerpo. Asimismo, se van a seguir presentando cambios, ya sean hormonales, de funcionamiento sexual, relación entre la pareja y las emociones. Las hormonales van a ser estas disminuciones de los niveles hormonales, valga la redundancia, ya que si bien en la pubertad presentamos también estos cambios, durante el envejecimiento también los vamos a presentar y se sufren igual que en la adolescencia o diferente según la percepción de la persona que los padece. En el funcionamiento sexual vamos a tener que existe esta deficiencia sexual en el momento del coito, pero no es exactamente lo sexual el que tenga que intervenir la penetración como tal, sino que en esta etapa el funcionamiento de una vida sexual puede ir más allá de el mero acto, ya que pueden considerarlo desde una caricia, un beso, el tomarse de la mano o el simplemente tener la compañía de esa persona que aman. Y es por eso que se toma en cuenta la relación en pareja, ya que aquí se ve principalmente afectada, porque empiezan a presentar episodios de divorcio, de viudez, de separaciones temporales o atemporales, etc. Y asimismo se presentan este cambio de emociones, ya que en esta etapa comienzan a sentir especialmente frustración aquellas personas que se ven situadas en un espacio en el que se sienten vacíos o que no se sienten realizados. Pero también existen personas que se sienten plenos, ya que han llegado a la cumbre de su vida y se sienten satisfechos con lo que han logrado. Según Fisher, el adulto mayor pasa por 5 etapas para la aceptación de desarrollo de su última etapa. Primero, se tiene la continuidad de la etapa de adultez media, en donde se considera que el adulto puede ser meramente capaz de seguir realizando su vida conforme lo ha hecho durante los últimos años sin ningún problema. Pero después va a tener esa transición inicial, esta etapa en donde va a caer en cuenta de que los años están pasando y que no va a ser lo mismo a como lo fue el día de ayer. Va a iniciar a asimilar la siguiente etapa. Después está la revisión del estilo de vida. Es esta parte en donde comienzan a analizar cómo la han vivido, cómo la quieren seguir viviendo y cómo les gustaría terminarla viviendo. Es el asimilar si lo que han estado haciendo está bien, si se encuentran satisfechos y si no, empezar a realizar un cambio. Y es así como se llega a la transición posterior, en donde existe esta aceptación de los cambios y modificaciones que se analizaron anteriormente y se empieza a llegar a un estado de plenitud o angustia según sea el caso, para poder llegar a la última etapa, que es el periodo final, donde se presenta la muerte, donde llegamos a aceptar porque lo necesitamos y porque ya no hay más. Necesitamos definir si lo logramos o no, y así poder morir de manera digna. De esta manera yo presento el análisis de una de las personas más importantes en mi vida. Se encuentra al inicio de esta etapa y esta persona
es el señor José Luis García Morales. Su edad es de 61 años, con un estado civil de casado y su ocupación actual es empleado de una fábrica. La entrevista que se le realizó fue enfocada en las esferas de desarrollo evaluadas, que serían la cognitiva, la física y la social, donde se le hicieron una serie de preguntas para que pudiera enfocarnos desde su percepción a esta etapa analizada. En este punto, nosotros decidimos incluir Memorias del señor José Luis, ya que si bien es importante analizar la etapa en la que se encuentra, también es importante mencionar algunos de los momentos más significativos o simplemente felices que acompañaron al señor José Luis a ser la persona que es el día de hoy, como lo fue el bautizo de uno de sus hijos, el haber viajado por primera vez a otro país, ya sea por trabajo o por turismo, y también uno de los momentos que más felices compartió con su familia, que fue cocinando y viajando. El señor José Luis nos presenta una de sus memorias en donde él fue baterista de una banda llamada Pimienta 79 en el pueblo donde él vivía.
Asimismo, esta es la entrevista que tenemos con el señor José Luis, donde se entiende que el señor José Luis vive pleno con respecto a lo que ha vivido. Sin embargo, hay cosas que sí extraña de su pasado, como el practicar fútbol o tocar la batería como lo hacía antes en su antiguo banda. 3. ¿Me podría decir su nombre? José Luis García Morales, ¿Edad? 61 años, ¿Estado civil? casado, ¿Ocupación? empleado, ¿En qué empresa? Colbesmi de México. Primero vamos a hacer las preguntas de la esfera cognitiva y la primera pregunta sería ¿qué tipo de cosas sigue aprendiendo aún con el paso del tiempo, ya sea cocinar, jardinería o algún oficio, etcétera? Cocina, poco a poquito, ¿sí? En el trabajo, cada día se aprende cosas nuevas y nada más. ¿Tiene la misma motivación de aprender aún cuando era más joven o ha cambiado? Es la misma, pero un poco menos. ¿Qué le gustaría aprender pero siente que no podría hacerlo por su edad? Jugar fútbol, seguir jugando fútbol, pero ya no se puede. ¿Cree que aún tiene la capacidad de aprender, memorizar y realizar múltiples tareas? Sí, ¿Qué es lo que siente que nunca se le va a olvidar cómo hacerlo? las cosas que he aprendido en mi trabajo. Continuando con la esfera física, ¿cuáles son los principales cambios físicos que ha detectado usted en comparación a cuando era joven, cuando tenía 20 años? Pues desde luego el cansancio más rápido, se cansa uno más pronto y se fatiga uno más rápido. ¿Qué es lo que más extraña hacer y que ahora no puede por su edad? Estar en un grupo musical, ser baterista y ahorita no puedo. Si pudiera regresar a un momento de su vida, ¿cuál sería y por qué? Lo mismo, jugar fútbol, sí, ser un deportista al 100%. Continuando con la esfera social, ¿siente que aún desempeña un papel importante en la sociedad? Sí, desde luego, más que nada, comprometerme y estoy comprometido con mi familia. ¿Siente que las personas que lo rodean como familiares y amigos se alejaron de usted? Y si es así, ¿por qué? No, ¿Se siente excluido de la sociedad debido a su edad? no. Y por último, ¿tiene algún consejo para las generaciones más jóvenes? Claro que sí. Que crean en sí mismos, echarle ganas, porque la vida sigue y sigue y si se caen, levantarse cuantas veces sea posible.
Esto fue todo por el video del día de hoy, donde tomamos el tema de adulto mayor. Mi nombre es Ivonne García, estudiante de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Guanajuato, y les agradezco por su atención del día de hoy. Hasta la próxima.